Era una tarde gris, de esas en las que el cielo parece llorar junto con las personas. Andrés estaba sentado junto a la ventana de su habitación, mirando la calle vacía mientras la lluvia caía sin cesar. Tenía 36 años, pero se sentía como si hubiera vivido un siglo entero. Hacía apenas 2 años, un accidente automovilístico había cambiado su vida para siempre. Los médicos fueron claros: su médula espinal estaba dañada, y según ellos, jamás volvería a caminar. «Tendrás que aprender a vivir en una silla de ruedas», le dijeron con esa mezcla de compasión y frialdad que solo los profesionales de la salud saben transmitir. Al principio, Andrés quiso creer que todo era un malentendido, que los diagnósticos podían fallar, que quizás Dios haría algo, pero con el paso de los meses, las esperanzas se fueron apagando, las terapias no mostraban avances, y cada día que pasaba, la silla de ruedas se convertía en una extensión más de su cuerpo. Su mundo se redujo a 4 paredes, a visitas esporádicas y a un silencio que parecía ahogar cualquier rastro de fe. María, su esposa, no se rindió. Ella era esa voz constante que le recordaba que Dios seguía teniendo el control. «Andrés, yo sé que es difícil, pero Dios no ha terminado contigo», le decía mientras le acariciaba el rostro. A veces, esas palabras le daban fuerza, pero otras veces solo le recordaban lo mucho que había perdido. Un día, mientras María veía un video en su teléfono, Andrés escuchó de fondo una voz que hablaba con autoridad sobre milagros y sanidad. Era un pastor que contaba testimonios de personas que habían experimentado el poder de Dios en circunstancias imposibles. Algo en el corazón de Andrés se estremeció, como una chispa en medio de un desierto. «¿Y si todavía hay algo para mí?», pensó, aunque enseguida trató de apagar esa idea por miedo a decepcionarse otra vez. Las semanas pasaron hasta que un amigo de la familia los invitó a una vigilia de oración en su iglesia. Andrés no quería ir. Le incomodaba la idea de que la gente lo viera en silla de ruedas, de escuchar palabras de ánimo que sonaban vacías. Pero María insistió tanto que al final aceptó, más por amor a ella que por convicción. La noche de la vigilia, el templo estaba lleno. La atmósfera era diferente a cualquier lugar en el que Andrés hubiera estado antes. Había música suave, personas orando en voz alta, lágrimas cayendo por rostros que no ocultaban su fe. El pastor, un hombre de unos 60 años, comenzó a hablar sobre la historia del paralítico, que fue llevado a Jesús por sus amigos, en Marcos 2. «Cuando el mundo dice no, Dios todavía puede decir sí», proclamó con fuerza. Andrés sintió que esas palabras atravesaban sus defensas. En un momento, el pastor pidió que todas las personas que necesitaban un milagro pasaran al frente. María miró a Andrés con una mezcla de ternura y determinación. «Vamos», le susurró. Él dudó, pero al ver sus ojos llenos de esperanza, decidió dejarse llevar. Con esfuerzo y ayuda, llegó hasta el altar. El pastor puso su mano sobre su cabeza y oró con una fe tan palpable que Andrés no pudo evitar llorar. No sintió nada extraordinario en ese momento, ni calor, ni electricidad, ni una voz celestial. Solo una paz profunda, como si por primera vez en mucho tiempo su alma hubiera encontrado descanso. Esa noche, al regresar a casa, Andrés se durmió más tranquilo de lo habitual. No sabía si algo había cambiado físicamente, pero sí sabía que algo en su interior ya no era igual. Tal vez, pensó, el milagro comenzaba en el corazón antes que en el cuerpo. Los días posteriores a la vigilia fueron extraños para Andrés. No hubo un cambio físico inmediato, pero sí comenzó a notar algo diferente en su interior. La amargura que lo había consumido durante tanto tiempo empezó a perder fuerza. Las mañanas ya no eran tan pesadas. Incluso comenzó a abrir su Biblia otra vez, algo que no hacía desde antes del accidente. Un pasaje en particular llamó su atención. Isaías 41:10. «No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa». Andrés leyó ese versículo una y otra vez, como si fuera un ancla a la que aferrarse en medio de la tormenta. María notó el cambio y sonrió. «Eso es, Andrés. No importa lo que digan los médicos. Si Dios quiere, puede levantarte de esa silla». Él aún dudaba, pero ya no cerraba su corazón a la posibilidad. Decidió volver a la iglesia el domingo siguiente. Aquel día, el pastor predicó sobre Lázaro
y cómo Jesús llegó cuando todo parecía perdido. Jesús no se limita a lo que los hombres creen posible. Él es la resurrección y la vida, dijo con firmeza. Andrés sintió un nudo en la garganta. Era como si cada palabra estuviera dirigida a él. Al final del servicio, un grupo de hermanos se acercó para orar por él. Colocaron sus manos sobre sus hombros y comenzaron a clamar por su sanidad. Esta vez, Andrés sí sintió algo físico, un calor que recorría sus piernas, un cosquilleo que lo hizo abrir los ojos sorprendido. No quiso decir nada en ese momento por miedo a que fuera solo una ilusión. Esa noche, mientras intentaba dormir, volvió a sentir la misma sensación. Sus pies, que siempre habían estado fríos, comenzaron a calentarse. Por instinto, trató de moverlos y notó un leve temblor en el dedo gordo del pie derecho. Su corazón se aceleró. «¿Será posible, Señor?», murmuró con lágrimas en los ojos. Durante los días siguientes, Andrés se aferró más que nunca a la oración. No se trataba solo de pedir un milagro, sino de acercarse a Dios con gratitud, incluso sin una respuesta inmediata. Empezó a escuchar alabanzas por las mañanas, a meditar en pasajes como Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. María, que había sido su mayor apoyo, comenzó a notar que sus manos ya no necesitaban empujarlo todo el tiempo. Andrés pedía que lo ayudaran a ponerse de pie por unos segundos, algo que antes le parecía impensable. Al principio eran apenas instantes, con apoyo total, pero su determinación crecía. Una noche, mientras la familia oraba reunida en la sala, Andrés sintió un impulso. Con esfuerzo, apoyó las manos en los brazos de la silla y comenzó a levantarse lentamente. Sus rodillas temblaban, pero esta vez no cedieron. Logró ponerse de pie, sosteniéndose en la mesa. María cubrió su boca con las manos sin poder contener el llanto. No fue un paso completo, pero fue el inicio de algo que ya no podían negar. Dios estaba obrando. Esa misma semana, Andrés volvió a la iglesia para compartir lo que había pasado. El pastor lo escuchó con atención y dijo: «Andrés, Dios empezó una obra en ti y la va a terminar. Este es solo el principio. Aférrate a su promesa». Ese día, la congregación entera oró de nuevo por él. Las personas lloraban, levantaban sus manos y el ambiente estaba cargado de fe. Andrés sintió un peso irse de sus hombros, como si todo lo que lo había mantenido atado durante esos años finalmente comenzara a romperse. Esa noche, al llegar a casa, tomó una decisión. Cada pequeño avance sería motivo de alabanza. No importaba si lograba caminar una cuadra o solo unos pasos, todo sería para la gloria de Dios. Pasaron las semanas y el progreso de Andrés fue evidente para todos. Ya no se trataba solo de ponerse de pie por unos segundos. Ahora daba pequeños pasos, primero dentro de casa, apoyado en muebles y paredes, y luego con la ayuda de un andador. Cada paso era una mezcla de esfuerzo físico y victoria espiritual. Los médicos, al ver su evolución, no podían explicarlo. «Esto no es común en este tipo de lesión», comentaban entre sí. Andrés sonreía y respondía con calma: «No es común, pero es posible cuando Dios interviene». Sabía que su recuperación no seguía las leyes naturales, sino que estaba bajo el toque sobrenatural del Creador. Un domingo, mientras la iglesia celebraba un servicio especial de acción de gracias, Andrés pidió la palabra. Subió al altar, esta vez caminando despacio, con ayuda mínima. La congregación entera se puso de pie y aplaudió, algunos con lágrimas en los ojos. Él tomó el micrófono y con voz quebrada dijo: «Durante mucho tiempo pensé que Dios se había olvidado de mí. Me hundí en la amargura, en la desesperanza, y dejé de creer que algo bueno podía pasarme. Pero entendí que el milagro no siempre empieza con el cuerpo, sino con el corazón. Dios restauró mi fe antes de restaurar mis piernas. Y hoy no estoy aquí solo para decir que camino, sino para decir que Él sigue siendo fiel. Si estás esperando algo imposible, no te rindas. Yo soy testigo de que para Él nada es imposible». La ovación fue tan fuerte que el sonido de las palmas y las voces parecía llenar cada rincón del lugar. El pastor se acercó, lo abrazó y oró dando gracias. En ese momento, Andrés recordó el día de la vigilia, cuando no sintió nada especial, pero sí una paz inexplicable.
Ahora entendía, ese fue el inicio de todo. Los meses siguientes fueron aún más sorprendentes. Andrés no solo recuperó su capacidad de caminar, sino que comenzó a correr distancias cortas y a realizar tareas que antes parecían imposibles. Se inscribió como voluntario en la iglesia para visitar hospitales y compartir su testimonio con personas que habían perdido la esperanza. Una tarde, en una sala de hospital, habló con un joven que había quedado paralizado tras un accidente de motocicleta. Lo miró a los ojos y le dijo: «No sé cuánto tiempo va a tomar, pero lo que sí sé es que Dios no se ha olvidado de ti. No mires lo que no puedes hacer ahora. Mira lo que Él puede hacer contigo mañana». Ese fue el legado que Andrés decidió dejar. Un mensaje de esperanza para todo aquel que crea que ya no hay salida. Porque si algo había aprendido, era que la última palabra siempre la tiene Dios. Al mirar atrás, entendió que cada lágrima, cada noche de insomnio y cada oración desesperada habían sido parte de un proceso. No fue fácil, pero en ese camino, Dios no solo le devolvió las fuerzas físicas, sino también la fe, la alegría y un propósito nuevo. Hoy, cuando alguien le pregunta cómo logró levantarse de esa silla de ruedas, Andrés no da explicaciones médicas ni teorías humanas. Su respuesta es siempre la misma. Un día, Dios dijo sí. Si este testimonio tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite un milagro. Y antes de irte, deja en los comentarios qué milagro estás esperando, para que podamos orar juntos. Recuerda suscribirte y activar la campanita, porque aquí seguimos contando historias que demuestran que Dios sigue obrando